La economía de Estados Unidos se acelera, crece un 3% en el segundo trimestre, lo contrario a lo que te decían, te hablaban de riesgo de recesión, de que esto iba a ser un desastre, un 3%, y el Fondo Monetario Internacional revisa las estimaciones al alza. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros y gracias por dejar vuestros mensajes. Y no dejéis de darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la tercera edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Ay, mis queridos amigos, la narrativa del keynesianismo siempre se equivoca. Recuerda por un momento lo que te dijeron cuando llegó el presidente Trump a Estados Unidos. Te dijo que Estados Unidos iba a entrar en recesión. Te dijo, además, que se iba a desplomar la situación económica en todos los sentidos. Llegaron a hablar de que iba a haber escasez en los supermercados, que iba a haber alacenas vacías, que las empresas norteamericanas iban a encontrar en una situación desesperada y que la economía se iba a destruir en barrena. Bien, pues ahora ya que tenemos los datos de los dos trimestres, sabemos que, como siempre, se equivocaron y vamos a analizarlos en detalle. Acompañadme. Primero, en estos datos de la economía norteamericana vemos como el crecimiento económico al 3%, un crecimiento económico muy potente, y vemos además que ese crecimiento económico que nos decían que se iba a hundir viene con una fuerte caída de las importaciones, que es algo también muy positivo, y con un fuerte aumento del consumo. Si vamos a los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, fijaos los datos de los dos trimestres, ¿de acuerdo? ¿Qué tuvimos en el primer trimestre? Un fuerte aumento de las importaciones que hicieron que, aunque subió de manera brutal la inversión y el consumo, pues porque las importaciones, que como sabéis restan al Producto Interior Bruto, se produjo una contracción del Producto Interior Bruto del 0,5%. Por eso es tan importante ver qué es lo que ha ocurrido en estos 6 meses. Bien, pues ahí lo veis, las importaciones que restaron al Producto Interior Bruto en el primer trimestre suman al Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. La inversión, que creció más de un 23% en el primer trimestre, aquí obviamente genera una pequeña reducción. Pero lo que es importante es lo que tiene que ver con el consumo privado. El consumo privado no solamente no se ha reducido, sino que además ha crecido en el segundo trimestre más que en el primer trimestre. Por lo tanto, por recapitular, lo que tenemos son unos datos francamente positivos. Francamente positivos porque lo que nos refleja es que ha habido una mejora significativa del Producto Interior Bruto, un 3%, ¿de acuerdo? Lo cual indica que la economía estadounidense ha crecido más de un 2,5% en el periodo de los 6 meses. Pero bueno, había una estimación, además, esto es importante, estos datos de crecimiento del 3% en el segundo trimestre están por encima de las expectativas del consenso, y lo que tenemos que darnos cuenta también es el dato del empleo. ¿Qué nos dice el dato del empleo? Pues resulta que el dato del empleo ha salido también muy por encima de lo esperado. El dato del empleo privado, que es el dato previo al que se publica, digamos, con los datos oficiales de todos los sectores, 104.000 empleos se han creado, se esperaba que se creasen 76.000. Vamos a repetir. Crecimiento económico del 3% en el segundo trimestre, por encima de las estimaciones del consenso de 2,6%, por encima de la cifra que tenía la Reserva Federal de Atlanta, que era un 2,4%, por encima también de esas expectativas de una recesión brutal. 3% de crecimiento añadido a una muy ligera contracción en el primer trimestre lleva a que el semestre sea un crecimiento muy robusto y además
además, y esto es lo más importante, un crecimiento mucho más robusto que el de los trimestres pasados. Más cosas que sabemos con estos datos. Con estos datos también podemos ver algunos factores que a mí me parece que merece la pena comentar y vamos a verlos punto por punto. Efectivamente, en el mercado tenías toda una narrativa de recesión, destrucción, etcétera, etcétera. La inflación está contenida, el empleo crece de manera robusta y el crecimiento económico es muy potente. La economía estadounidense creció un 3% en el segundo trimestre, mayor consumo y además, después del fuerte aumento en la inversión del primer trimestre, la inversión en los dos trimestres muestra un crecimiento muy potente, no solamente un crecimiento muy potente, sino un crecimiento más potente que en los trimestres previos con el señor Biden. Pero además es muy importante también la parte del sector público. El gasto público está contenido. El gasto público en los 6 meses ha decrecido y esto es muy, muy importante. Muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento realmente potente. Crecimiento del 3% en términos reales, con una inflación que está completamente contenida en el 2,1% y con un crecimiento del consumo muy positivo. ¿Cuál es la lección de todo esto? Nunca debes hacerle caso a ese consenso socialdemócrata keynesiano plañidero que llevó a cabo uno de los ejercicios de desinformación y de amedrentamiento más vergonzosos vistos en la historia. Lo que se dijo entre febrero y junio de 2025 con respecto a la economía norteamericana es de dar vergüenza. Se ha atacado a la economía norteamericana, además, sin tener en cuenta ese enorme nivel de fortaleza y que las políticas que se estaban llevando a cabo eran políticas que lo que hacían era precisamente fortalecer el sector privado, como hemos visto, fortalecer la economía y además contener el gasto público. Por lo tanto, los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, unidos a los de empleo privado y unidos a los que llevamos analizando en este canal en cuanto a la inflación, etcétera, vuelven a demostrar que los análisis sesgados de esta gente que está muy cerca de los gobiernos tenían solamente un objetivo, que era el de introducir el miedo y introducir la calumnia con respecto a las políticas del presidente Trump. La economía norteamericana es muy potente, lo está haciendo muy bien y la última revisión del Fondo Monetario Internacional revisa al alza la expectativa de crecimiento para Estados Unidos. Eso también es un factor importante porque ahora vamos a empezar a ver más revisiones al alza con los acuerdos comerciales, con los más de 7 billones de dólares de inversiones que se han atraído para Estados Unidos. Así que ya sabes, no hagas caso nunca a ese consenso keynesiano plañidero. La economía norteamericana crece a un 3%. Que no te engañen.